Imagina despertar un día y descubrir que todos los dioses del mundo han desaparecido, sin guerras celestiales, sin profecías, sin un último relámpago sobre el horizonte, solo silencio. Ahora piensa en esto. Eso ya ocurrió miles de veces y casi siempre sin que nadie se diera cuenta. ¿Dónde quedaron las divinidades que prometían cosechas, guiaban batallas y explicaban los misterios de la vida? ¿Qué fuerza tan poderosa puede borrar a un dios hasta convertirlo en un simple fragmento de arcilla? Y lo realmente inquietante llegará después, cuando veas que algunos de esos dioses no desaparecieron del todo, se camuflaron, se transformaron y siguen respirando en rituales, símbolos y palabras que usamos sin saberlo. Hoy vamos a entrar en un territorio extraño, el mundo de las religiones y los dioses olvidados, un mundo que revela tanto sobre ellos como sobre nosotros mismos. Más adelante verás cómo una tablilla de barro, enterrada durante 3 milenios, cambió para siempre nuestra idea de lo sagrado. Pero primero entendamos por qué un dios puede morir, aunque jamás haya estado vivo en el sentido biológico. Hay un hecho desconcertante. Más del 99% de las religiones que existieron ya no tienen seguidores. Sí, casi todas. Y muchas desaparecieron no porque fueran derrotadas, sino porque nadie quedó para recordarlas. Lo más extraño es que algunas culturas sobrevivieron a terremotos, invasiones, sequías y guerras, pero sus dioses no. ¿Por qué? Porque lo divino no desaparece como un imperio, se evapora como una historia que deja de contarse. Esa es la fragilidad de lo sagrado. Piénsalo. Un dios necesita creyentes de la misma manera que una historia necesita quien la narre. En cuanto nadie cuenta su mito, su templo se derrumba, sus símbolos pierden sentido y su nombre deja de tener eco. Ese es el primer gran secreto de los dioses olvidados. Lo realmente extraño vendrá más adelante, cuando descubramos que incluso los dioses muertos pueden regresar disfrazados, convertidos en santos, en héroes o en arquetipos universales. Pero antes, viajemos a uno de los lugares más fascinantes para entender cómo una religión entera puede desaparecer: la antigua ciudad de Ugarit, en la costa siria del Mediterráneo. Un lugar que, durante siglos, literalmente nadie sabía que había existido. A comienzos del siglo XX, unos campesinos encontraron accidentalmente unas tablillas de arcilla escritas en un alfabeto que nadie reconocía. Parecían fragmentos sin importancia, pero en su interior contenían los mitos de un panteón poderoso: Baal, el dios de la tormenta; Anat, la diosa guerrera; Shamash, la diosa del sol. Y aquí ocurre el primer pico narrativo. Algunos de sus mitos se parecen inquietantemente a relatos que después aparecerían en textos bíblicos. ¿Una coincidencia? Tal vez. Pero ¿sabes qué es lo más extraño? En Ugarit existe un relato sobre un dios que muere y resucita, más de 1000 años antes que los relatos que conocemos mejor. Lo que parecía una curiosidad arqueológica se convirtió en un espejo que desafiaba todo lo que creíamos saber sobre la evolución religiosa. Pero nadie esperaba lo que vendría después. Los arqueólogos descubrieron que este panteón había sido olvidado casi por completo, no por un acto de destrucción, sino porque la ciudad fue abandonada tras un ataque y nunca volvió a reconstruirse. Con el tiempo, las tablillas quedaron enterradas y sus historias se desvanecieron. Un día, simplemente, ya no había nadie que recordara a Baal luchando contra el mar, ni a Anat derrotando ejércitos. Así es como desaparece un dios, en silencio, sin ceremonia, sin despedida. Más adelante verás que este patrón se repite en distintos continentes, como si la humanidad tuviera una especie de punto ciego para sus propios dioses. Pero antes, crucemos el océano para observar uno de los procesos de olvido más rápidos y dramáticos de la historia: la conquista de América. En las islas del Caribe, los taínos contaban la historia de Yayael, un ser que nace, muere y se convierte en fuente de vida marina. Su mito,
que sobrevivió siglos transmitido de boca en boca, tenía ecos que recuerdan a relatos cosmogónicos del viejo mundo, aunque surgió de manera independiente. Pero lo sorprendente es lo que pasó después. En menos de una generación, aquel universo espiritual casi desapareció. Los conquistadores quemaron templos, destruyeron ídolos y reconfiguraron por completo el paisaje simbólico. Muchas de esas divinidades no dejaron textos, solo alusiones, metáforas y rumores registrados por cronistas que casi nunca entendían lo que veían. Y aquí surge un giro inesperado. Algunos dioses americanos no desaparecieron, se transformaron. Sus características se mezclaron con figuras del cristianismo popular, y así, sin que nadie lo supiera, ciertas divinidades indígenas siguieron presentes, camufladas como santos que nunca existieron en la Biblia. Este fenómeno es fascinante. Cuando una cultura no consigue proteger a sus dioses, los dioses buscan refugio en la memoria colectiva, aunque sea disfrazados. Y lo más extraño llegará más adelante, cuando descubramos que esto también ocurrió en África. Pero antes, un breve salto hacia un lugar aún más misterioso, la selva amazónica. Allí muchas comunidades creían que ciertos dioses no vivían en el cielo, sino en el interior de plantas visionarias. Eran seres que mostraban enseñanzas durante rituales, entidades ligadas a la biología más que a la astronomía. Cuando llegaron los colonizadores, aquellas divinidades mezcladas con plantas sagradas fueron catalogadas como supersticiones peligrosas. El resultado fue el olvido casi total de su teología, una teología que, según algunos antropólogos, contenía intuiciones sobre el ecosistema que hoy consideramos sorprendentemente modernas. Mientras tanto, al otro lado del mundo, África guardaba otro tipo de misterio, un continente entero con miles de religiones, muchas de ellas desaparecidas sin haber dejado un solo templo en pie. ¿Por qué? Porque su sagrado era oral, flexible y vivo, y lo que es vivo también puede morir más rápido. Tomemos el caso de la cosmovisión de los Dogon en Mali. Para ellos, el universo fue ordenado por seres llamados Nomo, representados a veces como entidades anfibias. Durante décadas, antropólogos debatieron si ciertos detalles cosmológicos en sus relatos coincidían o no con conocimientos astronómicos modernos. El debate sigue abierto, pero lo importante es otra cosa. Esos seres divinos, que formaban un sistema complejo de reglas y símbolos, hoy están en riesgo de desaparecer porque cada vez menos personas conocen sus relatos completos. Y aquí ocurre otro pico narrativo. Algunos mitos Dogon describen un cuerpo celeste que Occidente no observó claramente hasta siglos después. ¿Casualidad? ¿Coincidencia? ¿Contaminación cultural? Nadie lo sabe. Pero ese misterio contribuyó a una pregunta inquietante. ¿Cuántas cosmologías enteras se extinguieron antes de que el mundo siquiera supiera que existían? En Senegal, los Serer veneraban a Roj, un dios creador remoto, mientras que en otras culturas africanas, la divinidad suprema era tan distante que rara vez participaba en la vida cotidiana. Era como si lo divino fuese una fuerza abstracta que apenas dejaba huella material. Cuando llegó la colonización, esa ausencia de templos físicos hizo que muchas de estas religiones fueran consideradas primitivas, una etiqueta injusta que aceleró su desaparición. Pero el verdadero secreto está en cómo sobreviven, porque incluso cuando un dios es olvidado, su lógica, sus símbolos y su estructura mental pasan a otras tradiciones, se diluyen, se mezclan, regresan disfrazados. Los dioses, en cierto modo, no mueren, mutan. Y aquí llegamos al punto más profundo. Si casi todas las religiones han desaparecido, y si los grandes dioses del pasado se han desvanecido, ¿qué sobrevive realmente? ¿Qué queda cuando una divinidad deja de tener creyentes? Lo primero que queda es el lenguaje, palabras, expresiones, metáforas. Muchas las usamos sin saber que nombran a dioses que ya nadie recuerda. Los segundos son los símbolos: soles, lunas, serpientes, espirales, árboles sagrados. Muchos de ellos vienen de teologías antiguas,
desaparecidas hace milenios. Y lo tercero, somos nosotros, la memoria humana, porque cada vez que un arqueólogo desentierra una tablilla o un investigador reconstruye un mito, ese Dios, aunque sea por un instante, vuelve a respirar, vuelve a existir. ¿Y no es eso en el fondo una especie de resurrección? Una resurrección simbólica, sí, pero poderosa. Una que nos recuerda que lo sagrado no es un edificio, ni una estatua, ni un libro, sino una forma de mirar el mundo. Por eso, estudiar a los dioses olvidados no es mirar hacia el pasado, es entender cómo funciona nuestra mente cuando trata de explicar lo inexplicable. Es comprender cómo construimos significado, cómo damos forma al misterio, cómo inventamos relatos que nos sostienen en medio del caos. Y aquí llegamos al cierre. En un mundo donde tantas religiones han desaparecido, quizá la pregunta no sea por qué mueren los dioses, sino por qué necesitamos crearlos una y otra vez. Tal vez los dioses olvidados no están tan muertos como pensamos. Tal vez siguen aquí, escondidos en nuestras palabras, en nuestros símbolos, en nuestras preguntas más antiguas. Y si quieres seguir explorando cómo lo sagrado se transforma, te invito a descubrir otra historia del canal, porque allí, en el cruce entre memoria, misterio y humanidad, siempre hay un Dios esperando ser recordado.